Listo, pues por tiempo y el respeto del tiempo a todos, pues comenzamos. Muchas gracias nuevamente por unirse a esta charla. Va a estar con unos temas muy interesantes, sobre todo por la calidad de invitados que tenemos ahorita en esta sesión. Les platico un poco acerca de la agenda que vamos a tener. Digo, es la bienvenida. Vamos a hablar un poquito acerca de quiénes somos nosotros como empresa, como White Shield. Un poco la razón de ser en la que estamos ahorita trabajando y enfocando esfuerzos para la parte de ciberseguridad. Va a haber un panel de discusión donde el tema central se basa en la seguridad basada en el comportamiento del usuario. Nos acompañan dos grandes personas importantes también en la industria de TI, que es Ignacio y Miguel Ángel. Más adelante les platico un poco acerca de ellos. Y también una presentación acerca de dos conceptos muy interesantes, que es SASE y DOP. En este caso es presentada por Armando Galván, quien es Channel System Engineer de Forcepoint. Y al final, pues tendremos un espacio para atender preguntas y respuestas con todos ustedes. Entonces, nuevamente, gracias, bienvenidos y que disfruten el contenido. Cualquier duda o inquietud que vaya surgiendo, con gusto lo podemos atender al final y sobre todo hacer una retroalimentación muy importante con ustedes acerca del tema y podríamos profundizar mucho después con ustedes ya en sesiones muy uno a uno. Bueno, nosotros como empresa, White Shield surge a partir del año 2020. Nos dimos cuenta, muchas de las personas que conformamos el equipo de White Shield, la necesidad, hablando ahora en términos de ciberseguridad, esto pues es un término que surge desde muchos años atrás, pero recientemente está tomando gran auge por la necesidad y las constantes amenazas que llegan a tener hoy las empresas. En este caso, White Shield surge como esa necesidad, ¿no? Para prevenir a empresas de ciberamenazas, en este caso que atentan contra la continuidad de la operación y sobre todo con los activos de los usuarios. Un poco nuestro enfoque al que vamos está dividido en estos tres grandes rubros: la seguridad enfocada a las aplicaciones, la seguridad en la nube, la parte de cloud. Muchos de nosotros venimos de un contexto de nube que es pues, una tendencia ya muy creciente en la que las empresas están sumando sus servicios, hablando en diferentes industrias, desde empresas pequeñas hasta instituciones grandes e incluso financieras, ¿no? Que ya están confiando más en servicios en la nube por todas las características que traen. Y bueno, esto deriva obviamente en pensar en la parte de seguridad. Y la parte de seguridad como servicio, que ya son servicios administrados en el que podemos colaborar con diferentes organizaciones para hacer ese brazo, ese CISO, ese grupo de tecnología que les va a ayudar a esta parte de prevención a través de un sinnúmero de tecnologías que hay en el mercado que podemos sumar y poder colaborar con ustedes. Hay ahí algunos servicios que estamos enfocando y que próximamente también vamos a poder operar, que es básicamente la seguridad enfocada en la empresa, y el otro término que es parte de lo que va a tratar el día de hoy nuestra sesión, que es la seguridad enfocada en la persona. Entonces, dicho esto, estamos a sus órdenes. Cualquier tema, con gusto nos pueden buscar. Estos son algunos de nuestros aliados con los que estamos trabajando. Al final dejamos nuestros datos de contacto para cualquier ayuda, apoyo, inquietud que podamos sumar con ustedes. Listo. Bueno, entonces, dicho esto, voy a ceder la palabra, voy a presentar a estas dos grandes personas que nos acompañan. En este caso está Ignacio Muñoz. Ignacio es CIO de Blistein, es una empresa alemana de manufactura. Ya nos hablará un poquito más acerca, Ignacio, del rol y todas las oportunidades y temas que está viendo ahí. Él también es uno de los 100 CIOs más importantes en México. Él obtuvo un reconocimiento el año pasado por parte de la revista CEO 100 y ha colaborado en diferentes empresas como Manpower y en algunas otras empresas como uno de los roles importantes en la parte de
tecnología e infraestructura, tiene mucha experiencia en la gestión de equipos tecnológicos para la operación de miles de usuarios, tanto usuarios internos como usuarios externos. Entonces, muy interesante el punto de vista que vamos a entender de Ignacio. Y conduciendo este panel, esta charla, está Miguel Ángel Rodríguez. Él es co-founder de White Shield y también otro de sus roles que tiene en una fintech muy importante aquí en México que se llama Bien para Bien. Él es CTO, él es un gran amigo, es una persona muy tecnológica, a él le gusta mucho innovar y estar a la vanguardia en muchos temas de tecnología, y ahora con White Shield se está sumando para buscar dar este enfoque de ciberseguridad en muchas de las empresas con las que estamos colaborando. ¿Vale? Pues listo, Miguel, Ignacio, Miguel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Mario, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con personalidades de la talla de Ignacio. Yo he seguido su carrera, es un referente y además da mucho gusto ver que en México tengamos personas de esa talla y que estemos hablando en estos paneles de la seguridad después de un año que no solo fue relevante por el tema de la pandemia en lo que es salud, que es un tema importantísimo a nivel mundial, identificamos también efectivamente cómo los riesgos aumentaron, cómo las barreras se difuminaron, lo que comentábamos hace algunos instantes, cómo las estrategias clásicas de ciberseguridad sufrieron también por la pandemia, los usos, las costumbres, cómo las redes pasaron de ser domésticas a un híbrido con empresarial, cómo se tuvo que poner foco por parte de los CIOs, de los CISOs, en temas que se tenían contemplados meramente teóricos, donde Ignacio seguramente nos podrá arrojar mucha luz de cómo este escenario de pandemia, que no fue un tema temporal de una semana, sino algo permanente, algún concepto híbrido, tuvo que tomar muchísimo más foco, muchísima más relevancia la seguridad basada en los usuarios, no solamente en los aplicativos y no solamente a nivel teórico y no solamente con las personas que estaban interactuando desde fuera de la red, ¿no? Creo que es muy importante adelantarnos y entender que esto cambiará nuevamente, tampoco esto será lo normal. Tenemos que entender cómo los usuarios están ahora haciendo uso de las tecnologías, cómo debemos proteger esas tecnologías, esa información a esos usuarios bajo estos nuevos esquemas, tanto híbridos como 100% remotos, presenciales, pero con ciertas características que han sido nuevas, ¿no? Entonces, no sé si quieran que empecemos con algo muy en concreto, Raúl. Ignacio, no sé si quieras comentarnos cuál es tu perspectiva. Bueno, ok, primero, buenas tardes. Gracias, Raúl. Gracias, Miguel, por la introducción. Gracias también por considerarme y por invitarme. Y bueno, pues pasando directamente a estos temas, efectivamente, el año pasado, pues sufrimos un gran cambio. Después de que durante mucho tiempo nos enfocamos en, estando dentro de una organización, en preocuparnos por cubrir o garantizar la seguridad en la periferia, en el perímetro, en invertir en hardware, en ver cómo funcionaban nuestros firewalls, pues llegó el momento en el cual tuvimos que o darnos cuenta de que ahora esto iba a cambiar. El trabajo remoto no es algo nuevo, no nació el año pasado, es un trabajo o una actividad que ya se venía practicando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, estaba muy enfocado a ciertas actividades, probablemente más de mantenimiento, específicamente mucho en en el área de tecnología, para dar soporte remoto, pero eran más bien sesiones pues muy puntuales para hacer ciertas actividades, y pocas empresas tenían en ese momento pues actividades dedicadas completamente a un trabajo de 8 horas, ¿no? Como se venía haciendo en el pasado.
Y evidentemente, pues esto significó un cambio importante porque pues ahora toda la tecnología en la que habías invertido pues se trasladaba hacia un ambiente en el cual pues tú ya no tienes el control porque pues ahora tienes gente trabajando desde sus casas. Definitivamente pues no puedes garantizar que los enlaces que están utilizando sean suficientemente o estén protegidos como tenemos dentro de una organización. Digo, entiendo perfectamente que hablábamos de los conceptos de mantente en casa, ¿no? Pero ¿qué tan seguros podíamos estar de que los usuarios no se estaban colgando de una red de la cafetería de al lado o del vecino? ¿Y qué tal si ahí en esas redes ya había montados algún tipo de espionajes? Realmente a esas instancias no teníamos eh, eh, conciencia de qué es lo que teníamos que hacer para proteger lo que durante mucho tiempo estuvimos protegiendo, pero dentro o algo que teníamos bajo nuestro control. Entonces, evidentemente, pues esto nos vino a cambiar el panorama y también nos hizo un poco hacernos conscientes en el sentido de que sí, efectivamente hoy las organizaciones o en el pasado invertían mucho en el tema de los fierros, del hardware, pero siempre hemos sabido históricamente que el eslabón más débil pues es el ser humano. Y por esa misma razón muchas veces no nos preocupamos en ver cómo capacitar a nuestros usuarios pues para que no caigan en una trampa, ¿no? Y si eso no lo hacíamos teniéndolos en un esquema de control, pues cómo lo íbamos a hacer ahora cuando no estaban con nosotros de manera remota, ¿no? Entonces, definitivamente esto sí fue un parteaguas y tuvimos que pues voltear a ver qué era lo que teníamos que hacer para garantizar esa seguridad que hasta cierto punto ya teníamos en una empresa y que ahora la íbamos a tener que trasladar hacia un ambiente diferente, sobre el cual pues no tenemos al 100% el control. Tú mencionaste algo muy importante y que es fundamental. Podemos tener todos los firewalls del mundo, una VPN de redundancia doble, una autenticación increíble, inclusive hasta por contexto, con lo más avanzado que tú quieras, doble factor de autenticación, múltiple factor de autenticación con captchas dinámicas. Vamos a imaginarnos todo eso. Pero dependemos del eslabón más débil, que inclusive es el usuario configurando la propia red de su casa. Como el admin, el clásico admin diagonal, bueno, el Telmex diagonal admin, ¿no? La contraseña, no sé cómo es la de Telmex, pero recuerdo que en un momento era así, que el usuario ya venía hardcodeado y la contraseña podías encontrar páginas para acceder al router, ¿no? Y tú podías estar del otro lado con una super setup de cualquier marca que tú quieras. Aquí me gustaría entrar con alguna pregunta de si tienes algún ejemplo de malas prácticas, ya sea intencionales o no intencionales, de los colaboradores que ponen en riesgo la estrategia de seguridad completa de la organización. Si tienes algunos ejemplos puntuales que nos puedas compartir. Mira, la verdad es que ejemplos yo creo que hay muchos, anécdotas también las hay. Sin embargo, para no entrar en tantos detalles, yo te puedo decir hoy en día que la ingeniería social está en boga. La verdad es que cada día los hackers nos sorprenden mucho con todas las estrategias que tienen. Y sí, efectivamente podemos tener todos los firewalls del mundo con la alta tecnología, incluso con inteligencia artificial, con análisis en el momento de qué es lo que está pasando, pero así como nosotros lo tenemos, ellos también lo tienen. Entonces, realmente nos enfrentamos a una situación compleja. Hoy en día, te puedo platicar que los famosos correos de spam son cada día más sofisticados. Es no tan fácil identificarlos. Incluso uno mismo que está en el área de tecnología, si no te pones un momento a reflexionar y revisar perfectamente el correo que estás a punto de abrir o el anexo, tú mismo puedes caer en la trampa. Entonces ahora traslada eso a un usuario que definitivamente no tiene la obligación de conocer todos estos conceptos.
y en un ambiente a lo mejor en el cual está en casa, en el que pues está con la familia, se puede estar distrayendo con la televisión y pues que evidentemente no se va a poner a revisar con detalle un correo, ¿no? Y pues en el momento que el menos es esperado, lo va a abrir y pues ya te va a caer ahí algo, ¿no? Y ahí es donde entonces, pues tu tecnología o tus endpoints tienen que ser lo suficientemente, llamémosle así, inteligentes para detectar esos comportamientos anómalos que pudieran en ese momento empezar a activarse dentro del equipo de cómputo. La verdad de hoy en día es que la tecnología ha tenido gran avance y pues volvemos a lo mismo, ¿no? Así como nosotros podemos protegernos, los hackers también tienen esa tecnología. Y pues hoy en día hay muchos virus polimórficos que pudieran estar cambiando, pero finalmente su esencia ahí está. Y pues tenemos que ser lo suficientemente inteligentes nosotros mismos también para detectar esa actividad anómala. Entonces creo que hoy en día se vuelve muchísimo más importante que estés monitoreando constantemente o que tengas herramientas que te estén alertando constantemente cuando hay un cambio en el comportamiento derivado de un evento, ¿no? Yo recuerdo que en el pasado, regularmente cuando adquirías alguna de estos tipos de herramientas, pues la limitante era el espacio en disco, ¿no? Siempre decían, es que si activas el log, pues o la bitácora, pues vas a necesitar gran espacio en disco, ¿no? Entonces muchos administradores decían, no, pues no lo activo, o lo activo únicamente por 5 días, y después lo borro. Oye, pero vas a perder la historia. Pues no me importa, ¿no? Pero no tengo espacio en disco. Hoy en día el espacio en disco creo que ya no es una limitante, hay muchas oportunidades bueno, el espacio en disco ya es más barato. Entonces creo que tenemos que hacer uso de esa tecnología, de poner herramientas, de poner análisis heurísticos que nos puedan decir, pues, qué es lo que está pasando, ¿no? E identificarlos y no decir, y no pensar que, pues, que nunca va a pasar nada porque tienes un antivirus ahí instalado. Y ahí tocas un tema importantísimo, el de las bitácoras, que es pues uno de los últimos lugares donde clásicamente se acudía cuando había algún incidente, ¿no? O que se sospechaba de algún incidente, sea cual sea el resultado. Y no entramos ahora en esos temas de post-mortem o forenses, pero ¿tienes algún ejemplo o algún escenario de cómo a través de un análisis correcto en las bitácoras de los usuarios se ha podido minimizar algún riesgo? O sea, ¿cómo haciendo un tipo de post-mortem correcto ha podido llevarse hacia el futuro y a través de eso minimizar impactos en la seguridad? Fíjate que hace tiempo me tocó vivir una experiencia en la cual empezamos a notar cierto comportamiento extraño en algunos servidores. La verdad es que no sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando. Lo clásico, ¿no? Siempre tienes el reporte del usuario final que te dice que está muy lento o que no puede abrir cierta página, pero realmente no sabíamos qué era lo que estaba pasando y como bien lo dices, muchas veces en el último lugar donde buscas es en tus bitácoras, porque o no las tienes activas o únicamente tienes un rango muy corto de tiempo en el cual las estás almacenando. En esa ocasión recuerdo que después de buscar en diferentes fuentes o ver incluso hasta el código, decidimos ir a las bitácoras y ahí justamente empezamos a encontrar detalles importantes, accesos de diferentes direcciones IP que nos empezaron a llamar la atención y que poco a poco fuimos cerrando a nivel de firewall esos intentos de acceso hacia los servidores. La verdad es que sí fue un tema reactivo, pero en base a eso fue como pudimos contener un posible ataque. La verdad es que no nos habíamos percatado de que ya se habían comprometido alguna parte de una base de datos, no importante afortunadamente, pero bueno, eso es como la mejor práctica, ¿no? No olvides que siempre están tus bitácoras ahí, que son el mejor indicio y el mejor lugar en el cual puedes buscar si algo está sucediendo en tu infraestructura.
Y fíjate, eso también nos lleva a lo que hemos hablado, que las fronteras cambiaron, el escenario cambió en el 2020, o ya había cambiado y nos hizo conscientes de cómo estábamos jugando ahora. Mencionas un punto muy importante de muchas acciones son reactivas, aunque quisiera abrir esta reflexión cuasi filosófica, muchas de esas pueden ser proactivas. Tú dijiste, sí, me voy a los logs y veo que había ciertos accesos que no deberían de estar ahí, los voy cerrando y con eso prevengo algún ataque. Eso podría considerarse también un tema proactivo, porque si creamos esa disciplina de estar analizando los logs sin la limitante del espacio, erradicando esa mala costumbre de no acudir a los logs inmediatamente con algún proceso de análisis, entonces sí podemos entender que eso nos lleva a una proactividad de evitar daños mucho mayores. Siempre en todas las infraestructuras de seguridad hay puntos que mejorar, hay tecnologías nuevas que implementar, hay mejores prácticas que llevar a cabo y que evolucionar. Pero aquí lo que también podríamos mencionar es, de todas estas brechas con las que te has encontrado, digo, más o menos un cálculo al aire, ¿cuántas han sido malintencionadas y cuáles han sido, pues, descuidos, ¿no? U omisiones por parte de los usuarios, ya sea por ignorancia o por una mala praxis como apagar los logs por falta de espacio, ¿no? Mira, yo no creo que este tipo de... no considero que sean malintencionadas. Yo creo que más bien es una falta de conocimiento. Lo mencioné, o sea, realmente el usuario final no tiene por qué ser consciente o entender perfectamente cómo funciona un ataque. Pero definitivamente yo creo que hay que volver a lo básico, ¿no? Y para mí creo que eso es lo fundamental. Siempre hemos hablado de el tema de las contraseñas. ¿Qué tanto nosotros estamos contribuyendo a que nuestros aplicativos tengan contraseñas robustas? A lo mejor no lo estamos haciendo, ¿no? Y eso es algo que nos toca a nosotros desde nuestras fronteras, empezar a hacer un trabajo para también, de alguna forma, pues minimizar esos ataques, ¿no? Y buscar también, pues sí, evidentemente al usuario final le va a costar un poco más de trabajo definir sus contraseñas, pero ya estás colocando tú ahí estás tratando de cerrar una brecha, ya estás colocando un nivel más de seguridad. Y también, bueno, hoy en día creo que es importante dar un entrenamiento quizá no tan profundo, pero es algo que siempre omitimos, y como lo dije en un principio, dejamos a un lado el usuario. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí una buena práctica que estamos haciendo es que tenemos una herramienta en el cual simulamos la entrega de ciertos correos. Estos correos ya vienen con, digamos, con algunos trucos, que no los llevan a sitios malignos, pero evidentemente podemos capturar cuántas veces las personas están cayendo en estas trampas y sabemos o podemos identificar con qué usuarios tenemos que acercarnos más para explicarles un poco cómo es que está funcionando estas trampas y qué es en lo que se tienen que estar fijando cada vez que abren un correo. Evidentemente es complejo, no logras la atención de todos, pero bueno, nuevamente empezamos otra vez a ir cerrando esas brechas que existen, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay mucho trabajo todavía por hacer. La tecnología ayuda, por supuesto, pero sí tienes que trabajar mucho con tus usuarios en darles a entender cómo es que funcionan las cosas, porque definitivamente yo no creo que sean acciones malintencionadas para perjudicar a la empresa. Y eso que dices me hace pensar en que la carga es muy pesada para un departamento único, ¿no? Y no todas las empresas tienen un departamento tan amplio de seguridad, con los roles bien definidos. Hay podemos llamar hasta una especie de abuso por desconocimiento, de que pensar que es un desarrollador, y un desarrollador puede también tener funciones de sysadmin
y de un poco de CISO y un poco de arquitecto y un poco de redes y un poco de tal. ¿Quién crees que deba ser? Quiero sí decir el principal responsable para implementar, mantener y mejorar toda una estrategia de seguridad. El departamento de tecnología, el departamento de desarrollo o una parte del departamento de seguridad. ¿Quién bajo tu óptica debe ser el que lidere en una empresa como en las que has estado tú, que deba llevar la batuta en una implementación de esta estrategia? Mira, yo creo que aquí, más allá de quién lo debe de implementar, yo creo que para que una estrategia de seguridad funcione, y llámale a la empresa desde una empresa de 40 personas hasta una empresa de miles de usuarios, es que los altos niveles de la organización sean conscientes del tema de la seguridad. Si desde los niveles altos no fluye esa conciencia, no están sensibilizados a la importancia de la seguridad, todo lo que hagas hacia abajo de nada va a servir. Así podrás adquirir la mejor tecnología, así podrás entrenar arduamente a tus usuarios. Si desde los niveles superiores no existe esa sensibilización, créeme que esto va a fracasar. Y eso es lo que yo siempre he visto y es lo que a mí siempre me ha gustado, que para los temas de seguridad siempre acercarme con los niveles más altos y buscar el apoyo. Si eso no existe, la verdad hacia abajo vas a tener problemas. Y sí, efectivamente, pues vas a tener que sumar a la gente de desarrollo y hacerles saber que hay prácticas, que hay frameworks ya definidos, OWASP y no sé qué tantas cosas hay. Y a lo mejor es más complejo porque los haces que trabajen quizá más, pero si no logras que se sensibilicen en esa parte, pues vas a estar ahí dejando diferentes huecos, ¿no? Desde implementar servidores quizá con versiones anteriores de bases de datos, desde no mantener un inventario adecuado de tu hardware, no saber qué es lo que tienes, pues eso evidentemente pues te va sesgando el panorama que tienes, ¿no? Entonces, eh, es una estrategia de seguridad, realmente tienes que subir a gran parte de la gente. No es un tema exclusivo de tecnología, no es un tema exclusivamente de infraestructura. Deben de participar diferentes departamentos, pero la conciencia siempre debe de venir desde los niveles superiores. Correcto, sí, eso es una estrategia fundamental. Raúl, no sé si tú quieras agregar alguna pregunta para que no se convierta como en un diálogo aquí de Digo, Ignacio y mío. muy interesante todo. Digo, yo una pregunta que me estaba guardando y que estaba por levantar la mano es, ahí Ignacio, y también para ti, Mike, o sea, qué rol y qué importancia creen que la tecnología, y sobre todo pues tecnologías de última generación? Hace rato, por ejemplo, en la charla se hablaba un poco de pues, el análisis de datos, ¿no? O las bitácoras, y eso lleva a tecnologías de Big Data. Ahí, por ejemplo, Ignacio hablaba de modelos heurísticos que pues también te lleva a la parte de aprendizaje automático. Entonces, hay muchos conceptos que hoy ya no son el futuro, sino son el presente, como estos. ¿Qué consideran cuál es el papel ahí, Ignacio, de esta tecnología y del aprovechar estas tecnologías para pues facilitar la vida tanto a las áreas de tecnología que son responsables de operar estos centros de cómputo y como bien decías, a los usuarios que no estamos obligados o no deberíamos de estar obligados a ser expertos en seguridad, ¿no? Es como hoy en día salir a la calle y pues desafortunadamente tenemos que estar prevenidos porque algo pueda pasar, ¿no? Hablando en temas de una amenaza de seguridad, ¿no? Un asalto. Pero el deber ser, o en un mundo ideal, pues no deberíamos de tener esa preocupación, ¿no? Sí, Raúl, la verdad es que la tecnología es fundamental, sí tienes que echar mano de ella. Este,
Yo diría que es un 80% de lo que te va a librar de tener un daño en tu infraestructura. Sin embargo, el otro 20% es el back to basics, ¿no? O sea, no olvides el tema de las contraseñas, no olvides el tema de tener un inventario correcto de toda tu infraestructura, de saber cómo funciona. Un tema fundamental, ¿no? No olvides hacer tus respaldos, ¿no? Creo que eso es, digo, más allá del tema de lo que te pueda pasar en temas de pérdida de la información. Hoy en día el mantener tu estrategia de respaldos al día definitivamente te va a salvar de cualquier evento, ¿no? Digo, estamos expuestos hoy en día con este nivel de automatización que vivimos, de transformación digital, de que prácticamente estamos queriendo hacer la vida más fácil o ser más productivos, hacer más productivas las organizaciones. Empezamos a entregar muchas herramientas y pues evidentemente estamos abriendo muchas puertas. Y si no tenemos esa conciencia, pues obviamente vamos a tener un problema, pero si por otro lado tengo una estrategia adecuada de respaldos, bueno, pues seguramente eso me va a ayudar a minimizar las pérdidas, ¿no? Entonces, sí, sí, para mí creo que es fundamental la tecnología, pero no olvidemos lo que ya aprendimos del pasado. Eso creo que es fundamental. Muy, muy interesante tu experiencia, digo, tus vivencias que has tenido. La verdad, pues agradecemos mucho el tiempo, tanto tuyo como el de Miguel. No sé si ustedes quieren cerrar con algún punto, sino ya para pasar al siguiente tema. No, no, Raúl, de mi parte, nuevamente, muchas gracias por la invitación. Digo, yo sé que el tema de la seguridad es un tema que hoy en día está en boca de todos, y pues sí, sí es muy importante el tener una muy buena estrategia y de aliarte con el negocio, porque no importa el tamaño de la empresa, siempre es importante el proteger la información, ¿no? Que hoy en día pues se ha vuelto en el petróleo o en la nueva mina, ¿no? El que tiene la información pues tiene el poder. Entonces, Gracias. no, al contrario, muchas gracias. Listo, pues pasamos al siguiente tema. En este caso voy a ceder la palabra a Armando. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Armando Galván, él es parte del equipo de ForcePoint y bueno, la intención es que nos platique de estos dos grandes temas. Entonces, Armando, pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, por favor avísenme cuando la vean. Adelante, yo ya la veo. Gracias. Bueno, pues excelente charla y consejos, ¿eh? La realidad es que, pues, vemos que con esta nueva normalidad, pues, como mencionaban, tuvimos que adaptarnos, modificarnos y, pues, enfocarnos también en aceptar, en revisar esos nuevos retos de cómo los manejábamos. Me presento, mi nombre es Armando Galván, yo soy Channel SE para el equipo de Latinoamérica. Me encuentro basado en la Ciudad de México y también nos acompaña mi compañero Enrique Navarrete, quien es Channel Manager para México. También por ahí está mi compañero Jorge Cisneros, también es un SI, enfocado justo para tecnologías de tipo SASE. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Para aquellos que no nos conocen o que no saben sobre ForcePoint, voy a pasar un pequeño video para explicarles también a lo largo de este video de justo cómo nace ForcePoint. ForcePoint es una empresa que surge como nombre hace aproximadamente unos 6 años. Es creada por una empresa llamada Raytheon. Raytheon es una empresa enfocada a hacer desarrollo militar y aeroespacial. En su momento ellos tuvieron la necesidad de blindar justo todos los temas de seguridad, los datos que ellos generaban, todos los proyectos de investigación, todas las máquinas. Sabemos que al día de hoy el armamento militar pues, se controla a través de computadoras y es riesgoso el que pueda caer en malas manos, ¿no? Entonces, hace 6 años, Raytheon comenzó a buscar en el mercado qué era lo mejor que había en tecnología de seguridad. Y de ahí tomó empresas como WebSense, que seguramente muchos lo ubican, empresas como Stonesoft o McAfee en la parte de firewall,
o bien algunas empresas que venían, que eran parte de soluciones de Imperva para soluciones en Casby o soluciones en la parte de nube. Entonces, de forma rápida, podemos decir que como marca tenemos 6 años en el mercado, pero ya realmente como portafolio de soluciones, contando la experiencia de estas marcas que les mencionaba, pues realmente tenemos más de 25 años ya en el mercado de seguridad. Es decir, no somos una empresa nueva y a diferencia de otras compañías que compran tecnologías, pero ya no hacen desarrollo, nosotros no. Nosotros desde que nació Forcepoint ha estado innovando, ha estado desarrollando. De hecho, todos estos temas que mencionaban tanto Miguel como Ignacio, que tiene que ver con justo la parte de la protección pensada en el usuario y movilidad, nosotros ya lo teníamos como visión desde hace 2 años atrás. Esto es lo que nos hace que al día de hoy que nos enfrentamos a un tema de pandemia, podamos ser preparados. Somos de las primeras compañías en ofertar soluciones 100% nube o modalidad híbrida. Híbrida significa que podemos dar el servicio tanto en una solución on-premise o física en un data center, sincronizado con una porción en la nube, la cual me va a dar ventajas como movilidad de los usuarios. Y que al día de hoy, por ejemplo, aquellas compañías que siguen pensando en dar servicios a personas que van directamente a los edificios, o bien que están trabajando desde casa o que se encuentran laborando en algún tipo de viaje de negocio y que puedan mantener ese nivel de protección. Manejamos seguridad convergente y bueno, pues el día de hoy ya somos más de 3,000 empleados a nivel mundial. Básicamente nuestro portafolio de seguridad se puede componer dentro de 3 pilares. Uno de ellos le llamamos Dynamic Data Protection. Como su nombre lo dice, este portafolio de soluciones está enfocado a la protección de datos, sin importar dónde se encuentren. Hemos hablado que hace tiempo toda la parte de la seguridad perimetral estaba pensada solamente en un punto, en un edificio, y teníamos todo concentrado en un data center. Al día de hoy, muchas compañías están decidiendo subir la información hacia la nube, hacia aplicaciones, y también tenemos que protegerla. El usuario se lleva a la máquina y en la máquina también lleva información sensible que tenemos que proteger. Entonces, sin importar el tipo de canal en el cual se encuentra la información, nosotros tenemos productos que podemos apoyarlos en ese sentido. Mencionaban también algo muy importante, los ataques que hemos visto últimamente a raíz de que el usuario sale de la compañía. Realmente los vectores más, donde se han visto más ataques ha sido correo electrónico y navegación web. Nosotros también tenemos soluciones en el mercado, le llamamos Dynamic Edge Protection a ese pilar de productos, donde hay una infinidad de productos que nos permiten también proteger ese nivel de medio. Y finalmente, hablábamos también del eslabón que es el usuario, donde nosotros vamos a poder también a través de un pilar de productos proteger al usuario, y a ese pilar le llamamos Dynamic User Protection. El día de hoy nos vamos a enfocar un poco a la parte de Dynamic User Protection para hablar a detalle de cómo nosotros podemos ofertar y brindar ese nivel de protección y de seguridad para usuarios remotos. Y vamos a hablar también un poco de la arquitectura SASE. Esta sería la agenda que tendremos el día de hoy con respecto a la parte de SASE y Dynamic User Protection. Vamos a ver un poco de la evolución, justo recapitulando y retomando lo que se mencionaba en la primera charla sobre la evolución de la tecnología y los nuevos retos que tenemos también para proteger a los usuarios y a los datos. Y finalmente vamos a ver también cómo nuestra solución de Dynamic User Protection con la parte de DLP, una solución para protección de datos, en combinación podemos generar acciones muy interesantes para proteger los datos de forma dinámica y automatizada. Bueno, esta imagen que ven ahora creo que hace mucho sentido con lo que platicaban sobre seguridad perimetral. Justo en la edad medieval, así era la forma en cómo se protegían las personas. Colocaban castillos y los colocaban típicamente en lugares de difícil acceso. Esto era con la idea de que si tenían la intención de algún enemigo de que los atacara, ellos pudieran estar protegidos en la mejor medida posible. Típicamente un acceso, una entrada y salida, tenían torres. Estas torres, hablamos que a nivel de seguridad también necesitamos tener esa visión, esa visibilidad. Si no vemos algún ataque, difícilmente lo vamos a poder contener. Entonces, aquí, a través de estos pilares, ellos podían ver lo que pasaba tanto fuera del castillo como dentro del castillo. Y en ese momento tomar acciones correctivas. Y protegían también a las personas que vivían dentro.
Esto era un perímetro y de ahí surge la idea de seguridad perimetral. Si esto lo vemos ya llevado a un plano a nivel informático, podemos decir que este perímetro se compone de firewalls, IPS, soluciones de web, de DLP, de IDS, en fin, varias tecnologías que me van a brindar justo este tipo de perímetro o esa protección, y también me van a dar visibilidad de lo que están haciendo los usuarios y protección de usuarios y datos. Lo que está afuera es lo que no puedo controlar y bueno, eso define mi perímetro. Esto nuevamente era lo que todavía el año pasado era nuestra estrategia de la mayoría de las compañías pensada en este perímetro. Había por ahí una expectativa de poder migrar hacia servicios en la nube, pero se veía muy lejana. Al día de hoy, con todos los cambios y con todos los retos que hemos enfrentado con todo el tema de pandemia, la realidad es que la mayoría de los usuarios salieron de este perímetro, se encuentran ya indefensos y a su vez sabemos que los usuarios tienen que estar en contacto con los datos. Los datos hablábamos que pueden estar en la nube, en aplicaciones o bien directamente en las máquinas cuando hacen descarga de ellas. Entonces, al día de hoy, la nueva estructura o la nueva seguridad debe de estar pensando en que ahora nuestro perímetro no es un edificio, no es un lugar fijo, ahora son nuestros usuarios. La mejor forma de poder llevar a hacer esto es teniendo una protección directamente hacia la nube. Voy a explicar un poco de cuáles eran la evolución de la seguridad a nivel empresarial. Y también se comentaba hace un momento, el año pasado, hablando de una seguridad perimetral, teníamos a algunos usuarios, típicamente un 5% de los usuarios, que trabajaban a través de VPNs cliente para conectarse. Típicamente estas personas que manejaban VPNs eran gente de sistemas, gente que conoce de tecnología y que facilita también ese nivel de comunicación. Tenemos también aquí sucursales, las cuales estaban conectadas por MPLS o bien por VPNs punto a punto. La idea era llegar a consultar los datos que se almacenaban en un data center físico. Después de esto evoluciona un poco y comenzamos a ver que hay o surgen aplicaciones en la nube, como Azure, Amazon Web Services, las cuales también brindan la posibilidad de tener infraestructura virtual directamente en la nube. Nuevamente, al estar trabajando en una solución perimetral, pues era más fácil que estos usuarios tuvieran este nivel de acceso para poder tener que controlarse y poder ir a cada una de estas, ya sea para navegación a internet o bien aplicaciones de tipo SaaS como SAP, Office 365 o alguna de ellas. Viene el tema de pandemia. Esto nuevamente no estábamos preparados y nos genera problemas, o nos generó problemas como costos adicionales en incrementar anchos de banda, en generar o comprar más dispositivos que pudieran hacer VPNs. Esto también trae como problemas que muchos usuarios sabemos que no conocen de tecnología y no tienen por qué, no es su labor, pero tenemos que capacitarlos para enseñarlos a saber qué es una VPN y cómo conectarse a la VPN para continuar trabajando. Todo eso se vuelve un problema. Además, muchos usuarios utilizaban la máquina para ir directamente a las aplicaciones, ahora ya sin pasar por este perímetro, están desprotegidos. Esto podía generar una problemática de infección, hablábamos por ahí de ataques de tipo phishing, ataques de malware inyectado directamente en páginas web, justo para tratar de vulnerar a esos usuarios indefensos. El problema es que cuando ellos se infectaban y se volvían a conectar a la red, pues esto podría generar también un problema adicional para todos los que estaban dentro de esa red en ese momento. Esto me genera lentitud, me genera también problemas de troubleshooting porque tengo que capacitar nuevamente a los usuarios en VPNs, es costoso, seguridad basada en silos y no me da visibilidad. No sé qué es lo que realmente está haciendo el usuario donde se encuentra. Para resolver este problema, Gartner hace algunos años, hace algún año, promovió un concepto de arquitectura llamada SASE, donde ahora la propuesta de una forma muy sencilla es elevar ese nivel de seguridad pasando de un nivel perimetral a un nivel donde a través de la nube podamos brindar esa movilidad de los usuarios, esa facilidad, donde podamos dar esa protección a los usuarios, tener un ahorro y dar también una nivel de protección de nivel tipo híbrido, por ejemplo. Esta lámina la coloqué porque hace mucho sentido de lo que mencionaba y es como resumen. La idea de SASE es una arquitectura, no es un producto. Es cómo llevar
mi seguridad perimetral, lo que antes tenía un data center físico, cómo llevarlo hacia la nube, que pueda estar orquestado de forma que los usuarios, sin importar dónde se encuentren, puedan conectarse, consultar y manejar los datos, sin importar dónde se encuentren también estos datos, pero todo esto de una forma segura. Otra de las problemáticas que mencionaba hace un momento era el tema de capacitación de VPNs. Las VPNs, cuando las damos de forma masiva, se vuelven difícil de controlar, se vuelve un problema, porque además, típicamente cuando configuramos un permiso de una VPN de cliente, la configuramos para darle permiso a una red. Esto puede ser o puede significar un riesgo. Si alguno de estos usuarios que no conocen de tecnología se ven involucrados, se ven de alguna forma comprometidos, cuando hacen la VPN y ya comprometida la máquina, puede provocar movimiento lateral. Puede hacer que un hacker pueda ir brincando de red en red hasta encontrar lo que él busca. Otro de los problemas es que al final, recordemos que él se va a conectar para consultar datos. Estos datos los puede utilizar para moverlos, copiarlos o usarlos, y además, nuevamente, al estar conectado de forma remota, no tenemos visibilidad y no sabemos qué es lo que hace con esos datos. Además de que esto es estático y es un control de forma manual. Para esto hay un concepto que va también de la mano y que complementa la parte de SASE, llamado Zero Trust. Zero Trust lo que dice es, al usuario no hay que darle una VPN de cliente, simplemente hay que darle el acceso que él necesita. Si hay que autenticarlo de forma adecuada, hay que preguntarlo, hay que incluso revocar también permisos si es que no los debe de tener, pero solamente acceso a esto. Por ejemplo, este usuario solamente requiere acceso al SharePoint de finanzas y a la intranet. No le demos más. Con una VPN, en este mismo escenario, él podría tener, no solamente tener acceso a ese tipo de aplicaciones, sino incluso hasta el mismo servidor, porque está consultando tal vez hasta la red completa donde se encuentran los servidores, lo cual se vuelve riesgoso, y en este caso tenemos esa visibilidad, tenemos ese control y podemos revocar en cualquier momento esos permisos de los usuarios. Entonces, visto desde el punto de vista de Forcepoint, nuestra propuesta de SASE con Zero Trust se compone de dos productos, dos soluciones, muy sencilla también para el cliente. Una de ellas, Cloud Security Gateway. Cloud Security Gateway me va a permitir brindar esa seguridad para los usuarios que quieran ir hacia Armando, quedaste muteado. Creo que se te fue el audio. Sí, creo que se quedó. Sí, ya estás, Armando. Gracias, perdón, yo me quedé aquí enfocado viendo la lámina y no me di cuenta, perdón. Les decía, desde el punto de vista de Forcepoint, nuestra propuesta de valor en tema de SaaS y Zero Trust es muy sencilla, dos productos. Quiero proteger al usuario sin importar dónde se encuentra, cuando él necesita ir hacia el Internet, ya sea alguna aplicación corporativa o en la navegación propia, utilizo Cloud Security Gateway, la cual me va a dar filtrado de contenido, control de aplicaciones y también DLP para proteger los datos consultados sobre esas aplicaciones o bien sobre esa navegación. Ahora bien, mi estrategia tal vez no solamente es esa, sino que lo que necesito también es brindar a este usuario conectividad hacia aplicaciones privadas, data center privado, utilice este producto, Private Access, el cual me va a dar un firewall as a services, un firewall en la nube, que me va a ayudar a controlar y tener esa visibilidad sin requerir una VPN o capacitar al cliente para consultar esos servicios internos. Pero además, sí debidamente identificado y debidamente monitoreado con lo que está haciendo. ¿Sí? Listo. Esa es nuestra propuesta de SASE, la cual además podemos complementarlo, porque ya aquí hablamos de datos, hablamos de medio, pero hablábamos también, o mejor dicho, hablaba Miguel e Ignacio hace un momento, sobre la necesidad de también conocer qué es lo que hace el usuario, sobre todo ahora, sabiendo que el usuario se encuentra trabajando de forma remota, que tiene acceso a servicios en la nube, cloud, chat, email, USBs, dispositivos de terceros, impresoras personales, redes de colaboración, y que realmente sabemos que consulta datos que tienen que ver con la corporación, se lleva a la máquina y sus datos viven ahí, y no sabemos qué es lo que está haciendo. Eso se vuelve todo un tema. Entonces,
Nosotros tenemos una solución llamada Dynamic User Protection, la cual me va a ayudar a analizar un comportamiento de mi usuario, sin importar dónde se encuentre, dando una visibilidad 360, es decir, a nivel de endpoint, a nivel de red y a nivel de cloud, saber ese comportamiento. En base a ese comportamiento se le asigna una calificación de riesgo y en base a esto podemos automatizarlo y complementarlo con nuestra solución de DLP, la cual puede automatizar y tener escenarios donde si el usuario es muy riesgoso o va a tener un comportamiento riesgoso, automáticamente las políticas de DLP se van endureciendo, pero solamente para ese usuario. Lo cual lo vuelve también un mecanismo de defensa bastante interesante para proteger lo más importante, además de los usuarios, que son los datos de las compañías. Y es algo muy sencillo. ¿Y por qué nace esto? Bueno, surge porque al día de hoy podemos tener dentro de las compañías a personas como estas, las cuales de simple vista pues parece ser inocentes, parece ser que son personas pues que hacen su trabajo, pero realmente cuando le metemos inteligencia con este tipo de productos podemos identificar, y si se trata de usuarios maliciosos, podemos clasificarlo incluso en 3 tipos de usuarios. Aquel usuario accidental o usuario que tal vez mencionaba en ese momento, no conoce las reglas de operar o de manejar información. Tal vez él tiene información sensible en la máquina y utiliza su repositorio personal para guardar ahí la información como respaldo, lo cual no es seguro y lo cual compromete esa información y no debería de ser cuando tal vez la compañía tiene ya un repositorio contratado corporativo y que debe de seguir para hacer eso. Entonces podemos identificar eso, corregir procesos también, identificar a las personas que están teniendo acciones de forma accidental comprometiendo los datos, o bien aquellos usuarios que hablábamos que por alguna razón fueron infectados por algún tipo de virus o malware y que están teniendo problemas. Esto ya sea porque a través de phishing o de ingeniería social o de alguna exfiltración se tomaron las credenciales y con sus perfiles están haciendo cosas raras dentro de la compañía. Este tipo de soluciones me va a permitir dar ese tipo de información. O también aquel usuario malicioso, es decir, por malicioso podemos entender incluso aquel usuario que sabe que se va de la compañía, que tiene, por ejemplo, su cartera de clientes, que tiene listas de precios, que tiene información privilegiada de la compañía, comienza a respaldarla y sobre todo el día de hoy que sabe que nadie lo ve porque está en casa, puede hacer uso de esa información y se la puede llevar. Y nunca nos dimos cuenta. Cuando se va, pues al final se llevó pues parte de nuestra información. ¿Cómo protegerlo? Con este tipo de soluciones que me den ese tipo de visibilidad, que al final me va a dar la visión o la mejora de 2 características que podemos tal vez encontrar al día de hoy en el mercado. Una de ellas, la parte de monitoreo, conocer actividad de los usuarios. Hay soluciones que solamente monitorean en base a los logs o los eventos que generan los usuarios, pero no me da inteligencia, no conozco el contexto, no sé de los eventos, si realmente lo hizo como parte de su trabajo o si realmente fue algo malicioso. Y además, hay otros productos como por ejemplo SIEM con módulos de Weba, las cuales si hacen la función tal vez de analítico, pero requieren de la alimentación de logs de terceros, que a veces no tienen el contexto del usuario, tienen el contexto de la máquina, pero no de lo que está haciendo como tal el usuario para tener ese tipo de información. Un ejemplo, por ejemplo, para ser claro en esta parte de diferencia entre un SIEM y nuestra solución. Un SIEM, por ejemplo, le van a llegar eventos de lo que hizo en Office 365, de lo que hizo en algún repositorio en la nube. Pero imaginemos que el caso donde el usuario está consultando, está buscando trabajo en alguna página, a partir de eso para nosotros ya es una alerta. Sabemos que el usuario puede comenzar a hacer cosas raras. Comenzamos a monitorearlo. Este tipo de soluciones tradicionales en SIEM no tienen ese nivel de inteligencia para darnos un contexto real de lo que está pasando. Y ahorita más adelante lo ejemplifico. Nosotros como Dynamic User Protection en solución vamos a poder brindar esa visibilidad, dar ese analítico y de una forma, teniendo esta información, con nuestra solución de DLP, les decía, podemos tener una respuesta automatizada. Un ejemplo muy claro en la parte del SIEM. Para un SIEM, vamos a ver a 2 usuarios. Usuario 1, usuario 2. Vamos a verlo primero desde el punto de vista de SIEM. Vemos que este usuario está subiendo a la nube 9 archivos en un día.
Y tenemos el usuario 2 que sube solamente 3 archivos en un solo día. Para el 100, este usuario puede ser riesgoso. ¿Por qué? No tiene el contexto, no sabe lo que pasa. Para nosotros no. ¿Por qué le damos una calificación de riesgo bajo? Porque tal vez estos dispositivos, estos archivos que subió, los subió a la nube corporativa y tal vez eran archivos no sensibles. Era información genérica. En este caso, le dimos un riesgo alto porque fueron 3 archivos, sí, en efecto 3, pero tal vez pudo haber ido ahí la lista de clientes, pudo haber ido una lista de precios, y además la nube en la que lo guardó fue un repositorio personal. Nosotros al tener la visibilidad de lo que está haciendo el usuario, podemos dar todo ese contexto. Otro ejemplo de cómo se relaciona la parte de DLP que tenemos más la parte de análisis de comportamiento de usuarios. Por una parte, el comportamiento de usuarios me va a dar una calificación, una indicación de riesgo, y por otra, en base a esa función de riesgo, esta es una regla de DLP, donde yo puedo ir teniendo diferente tipo de acción para ese usuario malicioso. Nuevamente el ejemplo. Yo, como usuario, veo que una persona está solicitando trabajo en LinkedIn. A partir de esto, para mí, ya tiene 5 puntos de calificación de riesgo. Después de eso, descarga software o algún tipo de información de la nube que no está permitido. Incremento el nivel de riesgo, 30%. Y en base a esto, voy subiendo. Aquí audito, llego a un nivel de riesgo 3, donde este archivo o esta persona está además subiendo archivos a su Dropbox personal. Entonces aquí le voy a pedir como tema de acción que confirme por qué está haciendo eso. Si no me confirma, no le permito que lo suba. Comenzamos a proteger. Si me confirma, se lo permito tal vez, y ya dependiendo de su comportamiento, voy elevando el nivel de riesgo hasta llegar a un nivel de riesgo 5, donde ya de ahí bloqueo cualquier tipo de información sensible solamente para ese usuario, no para los demás, porque él es el único que está teniendo un comportamiento negativo. Visto desde esta forma, vamos a ir viendo que dependiendo del nivel o las acciones que vaya haciendo este usuario, vamos a ir elevando ese nivel de riesgo. Y una vez terminado el tiempo, podemos nuevamente, para nosotros inicialmente todos son buenos, y en base al comportamiento que van teniendo, se va elevando ese nivel de riesgo y lo podemos automatizar con las políticas de DLP, teniendo una protección dinámica, real y sencilla. Lo voy a ejemplificar en un video de 2 minutos, justo lo que acabo de mencionar, la relación o la integración que tenemos con Dynamic User Protection más la parte de solución de DLP. Aquí vamos a ver que típicamente en una empresa, para poder tener el contexto, tener información de qué vamos a proteger, iniciamos primero en un modo escucha, revisando y conociendo cuáles van a ser aquellas políticas sobre las cuales voy a interactuar. Pero todo esto lo voy haciendo también pues de forma manual, y además muchas de estas soluciones que hay al día de hoy en el mercado son estáticas. ¿Qué significa? Que solamente permiten o bloquean, y además consideran a todos los usuarios por igual. Imaginemos que yo tengo una regla de DLP para el departamento de finanzas. La aplico, esa política, pero nuevamente es bloqueo o permito una determinada acción. Y aquí es donde vienen problemas también incluso con los usuarios. Dado que no tenemos el contexto y a pesar de que el usuario está en un mismo departamento, tiene funciones diferentes. No todos hacen lo mismo. No podemos tratarlos de una misma forma cada uno de ellos. Adicional, el DLP tradicional, mucho de ellos está enfocado en redes locales. ¿Qué pasa con los servicios en la nube? Repositorios como Dropbox, Office 365. ¿Qué hacemos con ellos? Otra cosa que mencionaba también hace un momento, no tienen el contexto. Aquí vemos a una chica que está con su máquina, mete un USB y comienza a tomar archivos para pasarlos a esta USB. Con esta imagen, nosotros no podríamos saber si lo que está haciendo es bueno o malo. No tenemos el contexto, no sabemos si es parte de su trabajo o realmente lo está haciendo de una forma para ganar acceso a la información que tiene. No tenemos ese contexto, no tenemos la historia. Entonces esto se vuelve complejo. Típicamente ante la duda bloqueamos, esto genera muchas alertas, y el problema viene para nosotros como departamentos de seguridad,
donde tenemos que, de todos estos eventos, comenzar a revisar y a ver justo cómo proteger o cómo mantener esa información segura. Esto me va a generar estrés para las personas que manejan o que revisan la parte del SOC, porque voy a generar eventos, pero no para una persona, va a ser para toda el área. Me voy a llenar de eventos y difícilmente voy a tal vez a identificar algún posible ataque o exfiltración de datos, ¿sí? Entonces, nuevamente, esto es parte de una solución DLP tradicional y la problemática, y además también generamos el descontento de los usuarios. Dicen, ya no puedo trabajar, no puedo hacer nada, me bloquea todo, no puedo hacer mi trabajo, y ahí es donde fracasan muchas de este tipo de soluciones de protección de datos, pensando en la parte de los usuarios. Entonces, lo que hacemos nosotros es aprovechar justo eso que les mencionaba, la parte de inteligencia de DUP, Dynamic User Protection, conociendo qué es lo que está haciendo el usuario, conociendo ese contexto, podemos de forma automatizada aplicar las políticas solamente para aquel usuario riesgoso. Y lo voy a explicar también aquí de una forma gráfica. Inicialmente en la parte de DUP les decía, o de manejo de usuarios, todos nuestros usuarios o todos los usuarios tienen un comportamiento positivo. Todos son buenos para nosotros. En base a la analítica y al comportamiento que están presentando, tanto en la parte de red, nube, sin importar dónde se encuentren, le vamos asignando una calificación de riesgo. Aquí, este es un ejemplo nuevamente de la parte de finanzas, por ejemplo. Tenemos a una persona haciendo su día a día, que es la chica que tengo del lado izquierdo. El chico del lado derecho está comenzando a hacer cosas raras. Tienen inicialmente la misma política. Este usuario comienza a mandar correos sospechosos, comienza a hacer cosas raras, y al final, a este usuario por el comportamiento, solamente a él se le aplican las políticas de restricción. Es decir, sumamos la inteligencia de ese riesgo que nos está dando el usuario, lo sumamos y hacemos match con la parte de protección de datos, lo cual nos permite conocer ese usuario con el contexto debido de cuál fue la razón de manejar de esa forma los datos. Esto nos hace ser un DLP o una solución de DLP proactiva, no reactiva, como las soluciones tradicionales. Requerimos o se nos generan pocas alertas, se reduce el tiempo de investigación y somos más efectivos para detectar aquellos posibles fugas de información. ¿Sí? Bueno, eso es rápido o es lo que tenía preparado para ustedes. Creo que iba muy de acuerdo a la visión que nos mostraba tanto Ignacio como Miguel. No sé si alguien tenga algún tipo de duda, pregunta. Con todo gusto la podemos ir aclarando. Y si no, por mi parte sería todo y les agradezco la atención que me brindaron en estos minutos. Excelente, muy interesante, Armando. Esto que comentas acerca de la contextualización de las cosas, ¿no? Por parte de lo que se está transaccionando dentro de una empresa, es muy interesante porque incluso puede haber personas bajo el contexto de la persona, de su rol, pues que sea permitido, por ejemplo, un reclutador en el ejemplo que veías de entrar a LinkedIn, ¿no? Exacto. Pero es diferente ya cuando el contexto cambia de una persona que tal vez trabaja en finanzas, que está entrando en LinkedIn y que hoy ahí hay un riesgo porque se puede ir con la competencia, claro, puede salir de la empresa y llevarse información, entonces pues comienzas a alertar, ¿no? Entonces, muy interesante todo el concepto. A ver si que el Big Brother ahí monitoreando todo el comportamiento de la organización, pero pues es algo que se necesita y como bien comentas, pues no necesariamente es cerrar páginas y bloquear el acceso a los demás usuarios. Claro, y sobre todo en el tema concreto de Dynamic User Protection, nos va a dar el análisis del usuario para que nosotros de forma rápida podamos identificar quiénes son mis usuarios de alto riesgo, seleccionarlos y que me dé todo el contexto de lo que hizo, de por qué la solución le dio esa calificación. Así es. Entonces tenemos justo todo ese tipo de información para tomar las decisiones adecuadas en términos de seguridad. Así es, muy interesante. Pues muchas gracias, Armando. Cedo aquí un poquito el espacio ya para concluir. Si alguien tiene una pregunta, ya sea hacia Armando, Miguel, Ignacio,
o algo en general que quieran resolver, con gusto lo pueden comentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una que puede ser algo que sirva para todos los que están por acá, para Armando, de cómo estas soluciones empatan con alguien que ya tuviera algo de DLP. Recientemente, pongo algún ejemplo muy concreto con el que me he topado. Google, cuando cambió de G Suite, ahora que se llama Google Workspace, y durante todo el año pasado, que hubo mucha proactividad por ellos con la pandemia de extenderlo del Meet, de cubrir huecos que no tenía Zoom en un principio, o Teams, cosas como estas, también desarrolló sobre la última versión que tienen de Google Workspace, la más grande, creo que se llama Enterprise, toda una solución de DLP. ¿Cómo ForcePoint interactúa con una empresa que ya tenga alguna solución de DLP parcial o completamente integrada? Sí, mira, es una muy buena pregunta, Miguel, y lo que nos ha dicho la práctica es que incluso mencionabas también en su momento procesos de administración. Cuando yo tengo soluciones fraccionadas, imagina, ahorita mencionabas Google, imaginemos que tal vez otra solución que yo tenga de antivirus me dé también un DLP para antivirus, nada más, o para el endpoint. Entonces yo tendría que ir haciendo políticas de DLP para Google, después para Office 365, después para Azure, o después para otra cosa, y se vuelve compleja la administración en la parte de DLP. Nuestra recomendación ha sido que si mi estrategia va a ser DLP, trate de buscar una solución unificada que me pueda dar toda esa gama de políticas, donde yo a través de una sola política pueda definir la estrategia de cómo se va a manejar en los diferentes canales de comunicación. Esa sería como la recomendación en ese sentido. Digo, si no es posible, tenemos dentro de nuestra solución productos dedicados para solamente endpoint, para solamente proteger red, o bien para hacer temas de descubrimiento que podrían complementar, pero siempre nuestra propuesta es que mejor nos vayamos por una suite completa, que me va a facilitar también la vida, incluso para temas de alertas, y en ese sentido, pues tener toda la visión de protección. Muy excelente. También quería repetir una de las preguntas que le hice a este Nacho. En tu experiencia, ¿cuáles son un conjunto de prácticas, no voy a llamarle malas prácticas, que los usuarios tenemos y que son una constante con pandemia o sin pandemia o post pandemia o en sitios de ambiente controlado como son las oficinas o de manera remota, pero cuáles son las prácticas que ustedes como expertos han detectado que los usuarios hacemos que ponen en riesgo toda la estrategia de seguridad? De ahí creo que coincido con Ignacio en el sentido de que ha habido muchos usuarios sobre que se llevan la máquina y se piensan que la máquina es propiedad de alguien, cuando es propiedad de la compañía, y la utilizamos para hacer cosas que no deberíamos, y sobre todo para aquellas empresas que no tienen protección. Cuando el usuario sale de la compañía, se vuelve complejo porque puede significar un riesgo. Pueden infectar la máquina y cuando regresan, pues generar un caos grande. Otro de los casos es que a veces no conocen procesos, no saben cómo guardar la información, cómo se debe de hacer de forma adecuada. También la tecnología y la seguridad ayuda para corregir ese tipo de acciones. Voy a poner un ejemplo, el caso de DLP. Hay usuarios que manejan nuevamente archivos sensibles y lo trabajan a través de su correo personal. No lo hacen con mala intención, porque tal vez lo dicen, es que para mí yo tengo mayor capacidad, o es más fácil a donde esté, tengo acceso a mi correo personal, no así con el correo corporativo. Porque tal vez ellos no saben que también el correo corporativo muchas veces lo podemos configurar en teléfonos o en dispositivos móviles para tener la información. Entonces, con el DLP podemos identificar eso, corregir con las personas que están haciendo ese tipo de malos manejos de información y nuevamente meter a todos sobre el carril
de la estrategia de protección y de seguridad de las compañías. Y eso que mencionas es muy importante cuando se mezclan las cuentas con las que están logueados, inclusive a nivel navegador, que muchas veces en tu casa, y a veces no es llevarte el equipo, que coincido contigo, sino comparto aquí una experiencia de que a veces es el equipo de trabajo, lo dejas en la oficina, pero surge alguna emergencia en fin de semana o algo, y tu equipo personal automáticamente entras, te logueas en la página de login corporativo del webmail, pero en tu navegador estás logueado con tu correo personal. O algo muy típico en los desarrolladores, cuando tienes las credenciales de Git, de Bitbucket, GitHub, GitLab, y tienes tus credenciales personales y haces el commit a una cuenta corporativa de código usando tus credenciales personales. Y pocas personas saben que ese es uno de los boquetes más grandes que se presentaron ahora con un banco brasileño y con bancos mexicanos, que fue por eso, cuando hicieron el análisis forense, digo, en Twitter explotó todo eso de que había código de los bancos en GitHub abierto, pero en el postmortem lo que se hizo fue que los desarrolladores habían empujado el código desde equipos personales, pero no se dieron cuenta que en su interfaz y en su terminal estaban logueados con su cuenta de Gmail, en lugar de la cuenta de White Shield o de ForcePoint, de Bien para Bien, de ThyssenKrupp, etcétera, ¿no? Y eso se va a sus repositorios también, ¿no? Claro, justo ahí es donde hace sentido también para ese tipo de escenarios la solución que mencionábamos que teníamos en la nube de SASE. Una parte de Cloud Security Gateway es la protección de aplicaciones, que mencionaba, y que justo también la hacemos de forma unificada, es decir, podemos ahí definir los controles y los escenarios, de decir, este usuario sí se puede conectar tal vez a través de su dispositivo personal, pero no puede subir o descargar información. No puede ejecutar algún tipo de comando en la aplicación como tal. O sí lo puede hacer, pero teniendo su dispositivo corporativo. Correcto, Todo que ese hagas tipo de una... reglas y mecanismos lo podemos unificar en una sola consola donde tenemos los diferentes escenarios y tenemos una mejor visibilidad y control de lo que están haciendo los usuarios. Correcto. Yo soy muy preguntón, no sé si alguien más quiera tener una conversación ahí. Pregunta. Sí, claro. ¿Alguna otra pregunta? Listo, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, por llegar al final también de esta sesión. Aquí dejamos nuestros datos de contacto también por si tienen alguna duda. Esta sesión va a quedar de todas maneras publicada para que la puedan compartir o alguien más la puedan compartir a alguien que les consideren que les haga sentido también escuchar de esto.